Desde Pueblos Vivos Cuenca han emitido una nota de prensa asegurando que la Junta volverá a aprobar macrogranjas en Cuenca, en nuestra provincia, a partir de enero y que prevé la construcción de hasta 60 plantas de bioetano en la provincia. Algunas de ellas podrían caer en La Manchuela Conquense, en nuestro territorio. Para explicarnos esto, que es algo de lo que llevamos hablando mucho tiempo aquí en la SER, tenemos a coportavoz de Pueblos Vivos Cuenca, tenemos a Tony Jorge. Buenos días, Tony. Buenos días. A ver, Tony, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué es lo que denunciáis a Bueno, través desde esta nota de prensa acerca de esa modificación que ya hemos hablado con anterioridad? ajá. Bueno, vamos a ver. Aquí había un tema y es que finalizaba una moratoria parcial a la ganadería industrial en diciembre y entonces, bueno, en lugar de haber citado un poco a las partes, haber comentado lo que se iba a hacer, lo que no se iba a hacer, qué se podía hacer, lo que hicieron fue tirar por la tangente y entonces han empezado a aprobar, bueno, por lo menos a poner en marcha un montón de proyectos legislativos que lo que vienen, según nuestro análisis, es evidentemente a afianzar, por una parte, el modelo de ganadería industrial, porque tuvimos una entrevista con el director general de Economía Circular y con, creo que era el de Medio Ambiente, un tal Julio Ariza y Tomás Villarrubia, en la cual nos dejaron caer que la capacidad de crecimiento de la ganadería industrial en Castilla-La Mancha era muy grande y que no iba a haber otra moratoria ni se iba a detener ya. Y además nos deslizaron que, bueno, estaba en marcha un proyecto, un plan regional de biometanización que, según ellos, iba a poner fin a todos los problemas, ¿no? Ujú. Entonces, por una parte, bueno, sí, evidentemente han reconocido el problema de los nitratos porque no han tenido más remedio, porque mira que llevamos tiempo denunciándolo, pero al final ha tenido que venir una sanción de la Unión Europea para tener que hacer algo, ¿no? Entonces, como hay que hacer algo, pues tenemos que aprobar un paquete legislativo en el cual se incluye un decreto de purines, se incluye un plan regional de biometanización, se incluye un cambio en la ley de proyectos prioritarios, de los criterios en la ley de proyectos prioritarios, y luego de rebote también una ley de simplificación de medidas administrativas y también un cambio en la ley de evaluación ambiental. Es decir, todo esto, estamos hablando de un plazo de mes y medio que nos han bombardeado, porque claro, si quieres participar, pues los plazos para poder estudiar y alegar han sido muy cortos, es decir, ha sido un bombardeo total, ¿no? Entonces, bueno, si vamos por partes, lo que es el decreto de purines, Sí. evidentemente está hecho a medida, totalmente a medida de la industria, de la ganadería industrial, de la industria del porcino. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar pretende poner coto al tema de los nitratos, que siempre han negado que existiera o que tuviera una relación con la ganadería industrial, ¿no? Ujú. Después, la normativa o el decreto va a afectar únicamente a aquellas granjas que no tengan que pasar por autorización ambiental integrada. Para entendernos, esos son aquellas granjas de más de 2.500 cerdos. Sí. Todas las que queden por debajo de 2.500 cerdos no les afecta para nada, es decir, pueden seguir vertiendo tranquilamente los purines en el campo. Ujú. Solamente les afecta en una cuestión, y es que se tiene que poner en marcha la impermeabilización de las balsas de purines, lo cual a su vez supone un reconocimiento directo de que la impermeabilización es insuficiente y se están produciendo filtraciones, ¿vale? Entonces a esas no las afecta. Y estamos hablando del 45% del censo porcino, no le va a afectar en absoluto, en Ujú. absoluto. Y el otro 55% le dan una moratoria de 10 años para poderse acoplar a las nuevas normas de purines, ¿no? Que básicamente consisten, una de dos, o llevar los purines a planta de biometanización o tratarlos en la explotación, separando sólido líquido y retirando nutrientes del líquido, sin especificar cuánta cantidad de nutrientes, ¿vale? Lo cual es también grave, ¿no?
Bueno, y entonces, claro, tenemos que crear una estructura de plantas de biometano. Aquí en la provincia son 60 máximo, es que las cifras que utilizan son en un rango de flexibilidad enorme, porque, por ejemplo, hablan de en determinada comarca de poner entre 10 o 20. Dices entre 10 o el doble, con lo cual me sirve poco, ¿no? Y aquí es verdad que en la provincia de Cuenca hablan de la posibilidad máxima de unas 60, ¿no? Y mínimo 24. Es lo controvertido. Sí, efectivamente, o sea, 24 es lo que te estaba diciendo, el mínimo, y el doble del mínimo es lo que podemos poner como máximo, ¿no? Entonces, bueno, el tema es realmente muy controvertido, porque lo plantean primero como una solución a la soberanía energética, ¿no? Si una planta se nutre de purines, resulta que el sector del porcino tiene una dependencia brutal de los insumos externos, con lo cual, si sustituyes la soberanía energética por la soberanía alimentaria, bueno, por las gallinas que entran, por las que salen, seguimos dependiendo exactamente igual. La venden como una solución a la descarbonización, y resulta que los estudios demuestran que, claro, es una solución a la descarbonización si tú consideras el ciclo únicamente de los residuos, pero resulta que hasta que esos residuos llegan a planta han seguido un proceso desde el cultivo hasta la transformación, etcétera, etcétera, que es precisamente el que consume el 90%, el que emite el 90%. O sea, con lo cual en los residuos emiten solamente el 10%. Con lo cual no vamos a descarbonizar porque vamos a reducir las emisiones en un 10%, lo cual es ridículo, ¿vale? Luego hay otro tema, y es que dicen, tenemos un problema con los residuos y hay que hacer algo. Lo que vamos a hacer son las plantas de biometanización. Ellos estiman que tienen 15,7 millones de toneladas de residuos, lo cual puede ser bastante aproximado, ¿no? Pero luego pasan por alto lo que ellos mismos plasman en los datos, y es que el 70% de esos residuos son de ganadería industrial. Con lo cual, fíjate un poco la paradoja, es decir, no tenéis un problema con los residuos, tenéis un problema con la ganadería industrial, y si sigue creciendo, seguirá creciendo el problema que tenéis con la ganadería industrial. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Claro, pero aparte otra cosa, es decir, ese problema no existía hasta ahora, cuando nosotros llevamos denunciándolo desde tiempos inmemoriales, y no existía ningún problema con los residuos. Pero ¿qué pasa? Si los purines son buenos para abonar el campo, pero ¿qué pasa? La contaminación de nitratos, eso no existe, ¿no? Y entonces ahora de repente dices, uy, y ahora sí que hay un problema con los residuos. ¿Por qué? Porque hay un mercado de los residuos boyante, y están todos los fondos de inversión, está el mercado calentito, invirtiendo ahí, está la patronal del biogás, está la patronal, las cárnicas, es decir, que se ha producido ahí la tormenta perfecta, está todo el mundo impulsando, por una parte, que la ganadería industrial siga creciendo, y por otra parte que crezcan las plantas de biogás, ¿no? Pero no plantas pequeñitas, sino, claro, si una tonelada fresca de purín solamente produce, según los datos de la misma consejería, 12 metros cúbicos de biogás, es decir, el rendimiento más bajo con diferencia entre todos los posibles residuos, yo, si quiero obtener rentabilidad de una planta, tengo que hacer una planta inmensa, es decir, que me trate 150.000 toneladas de purines, por ejemplo, porque así poder obtener un poco de rentabilidad. Pero una planta pequeña, me como, pues iba a decir una palabra cosa, pues una planta pequeña no es rentable, va a ser una ruina, ¿no? Con lo cual, un poco es todo el tema, es un tema muy complejo, porque nosotros siempre habíamos defendido las pequeñas plantas de biogás como una solución buena para determinadas comunidades agroganaderas, pero claro, no este modelo. Aquí han puesto enseguida la mano Naturgy, Repsol, es decir, las responsables del calentamiento global, del cambio climático, ahora invierten en esto, porque es un mercado del futuro, ¿eh? O sea, y claro, eso supone va a generar una controversia enorme,
enorme, porque van a ir precisamente en las zonas que ya tienen una concentración ganadera importantísima, y en las que no, si se instalan, propiciarán el crecimiento de la ganadería industrial, porque para ser rentables necesitan cuanta más cantidad de residuos mejor, Claro, y cuantas más granjas pongas cerquita mejor. claro, a eso quería llegar, porque al final cuando tú estás permitiendo, ¿no?, que se construyan esas plantas de biometanización, estás llamando a que vengan macrogranjas. Pues sí, claro, tú imagínate que yo tengo 3 granjas en un sitio, que pongo una planta de biometanización que va a tener también otros residuos y tal. Si en una zona con alta concentración ganadera no está recomendado el poner más granjas, sí, teóricamente se tiene la solución, que es que los purines van a ir a planta, pues mano libre a más granjas, como si el único problema que generan es el de los nitratos. Generan problema de resistencia a antibióticos, generan problema de olores, generan problemas de contaminación por bacterias, generan problemas de moscas, generan calentamiento global, que es lo más importante y es el elefante en la habitación. Claro, entonces ese va a ser el resultado, ni más ni menos. Pero claro, tenemos una consejería totalmente, absolutamente, y siempre lo ha estado, alineada con los intereses del sector del porcino, con las cárnicas. Su buque insignia es Incarlopsa, y ahora también alineada con los intereses del lobby del biogás. Con lo cual, es lo que te decía, ¿no? Han hecho un proceso de participación pública en el que estamos convencidos de que no nos van a hacer ni puñetero caso. Es decir, lo han hecho porque lo tienen que hacer. Pero esto no es una decisión técnica, es una decisión meramente política y económica. Y aquí la ciudadanía estamos para patalear y poco más. Bueno, pues yo creo que nos ha quedado claro, ¿no? A pesar de ser un tema complejo del que llevamos hablando muchos meses aquí en Radio 90, Toni, creo que más o menos, bueno, más que menos lo has explicado bien, porque esto va a traer cola, esto no se cierra aquí, esto va a tener más notas de prensa, va a tener más noticias, así que gracias por pasarte por aquí para explicarlo y nos escuchamos dentro de poco, Toni. A vosotros, muy bien, hasta luego.